Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Radio Anáhuac en Por Escrito, más bien de Por Escrito en Radio Anáhuac, y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. El día de hoy por fin regresamos a tener invitados. ¡Yay! Nuestro invitado del día de hoy. Hola, yo soy Luis Felipe Ramírez y pues les agradezco mucho la invitación, Juan Carlos, Ceci, a este programa. Vamos a dialogar un poquito, entiendo, sobre la literatura y la fotografía y pues a ver qué podemos aportar. Ya se nos Expertazo. adelantó Luis Felipe, un servidor, Juan Carlos Padilla. Vamos a las redes sociales. Síganos por favor en Facebook, Revista Por Escrito, en Twitter, @Por Escrito, en Instagram, @Revista Por Escrito. También pueden escucharnos en Spotify Por Escrito. Busquen la página web de la revista en www.porescrito.org. Nuestros canales en YouTube también. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9:05 de la noche pueden escuchar un nuevo programa en Código Libre. Hemos cambiado el ángulo porque a mí me enseñaron, Cecilia Durán Mena, Explícame. encuadre, composición, acción. Es que Cecilia no estudió comunicación, pero ahorita le vamos a dar unas clasecitas con nuestro invitado. Vamos a Maestrazo. nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Yo estoy súper feliz de que hoy me vayan a enseñar porque creo que la fotografía y la literatura siempre han sido como grandes complementos. Es decir, la fotografía, la buena fotografía, y ya ustedes me lo aclararán un poco más, es esa que te hace sentir, es esa que te inspira, que te lleva a volar la imaginación. Y entonces el día de hoy, el gran pretexto que tenemos no es nada más la fotografía, la historia dentro de la fotografía, los lazos que se tienden entre la fotografía y la literatura. Muy bien, pues vamos a dar introducción a Luis Felipe Ramírez, quien además da clases de fotografía, para que también nos empiece un poquito a indagar en esta literatura y a ver, vamos a entender ahora literatura de manera más amplia. Yo creo que el fotoperiodismo, por ejemplo, entraría Claro. también dentro de estos códigos narrativos nuevos y quedan también muy bien aquí en el programa. Luis Felipe. Efectivamente, Juan Carlos, Ceci, yo creo que la fotografía tiene un potencial narrativo brutal, Sí, ¿no? total. Desde el momento en que podemos construir discursos a través de la imagen. Y esos discursos muchas veces son, pues eso, descriptivos. Tienen cargas simbólicas, tienen cargas significativas, evidentemente, pero lo que construyen son eso, descripciones de realidades, ¿no? Momentos. No en vano recordamos el famoso eslogan de Kodak, ¿no? Los momentos Sí. Kodak, ¿no? Esa capacidad de captar y de retener, no solo captar, sino retener un momento que en el tiempo, pues es único, ¿no? No volverá a pasar nunca, ¿no? No volverá a estar de nuevo, ni lo que ahí sucede ni lo que el fotógrafo decide plasmar. Y nos lo deja como memoria, y memoria que puede ser pretexto para muchos elementos dentro de la literatura, como iniciar una historia, Sí. ¿no? O como desarrollar una trama a través, o resolver un conflicto a través de una fotografía. Entonces, ¿de qué hay vínculos? Claro que los hay. El primero que yo creo que ustedes, como expertos en temas de literatura y lenguaje, podrán ver es, pues, esta capacidad narrativa, ¿no? La capacidad de contar historias a través de la imagen, pero sobre todo de la imagen fija, ¿no? Porque estamos muy hechos en estos tiempos al audiovisual, a la imagen en movimiento, a la imagen en acción, pero la imagen fija es muy poderosa, porque es eso, si nosotros le podemos reflexionamos y nos damos cuenta de que la imagen es un momento entre muchos, y es un momento que, por ejemplo, Henry Cartier-Bresson diría, es un momento decisivo, ¿no? Sí, uf. Pues tiene mucha carga una imagen, un fotograma que nos cuenta un segmento de una realidad, ¿no? Muy Yo, bien. ah, A ver, es que me hace mucha lógica lo que nos está contando Luis Felipe. A ver, primero, para todos los que sean más jóvenes, un momento Kodak. Kodak fue bueno, es que me parece pertinente Claro. porque no todo el mundo tiene por qué ubicarlo. Yo recuerdo una tienda que no sé si sigue existiendo en México que se llamaba Cámara Uno, donde uno qué iba a buen nombre. comprar los rollos, iba a comprar las cámaras. Era genial entrar o hacer fotografía también
en el laboratorio, que es Claro. algo que desgraciadamente ya no se hace tanto en las universidades, aunque vamos a ver si podemos rescatar este tipo de ideas. Un momento Kodak. Kodak fue una marca de cámaras fotográficas, de rollos fotográficos, pues muy famosa. De hecho, fue de las primeras en anunciarse en Broadway. Y pues poco a poco fue muriendo cuando se introdujo la fotografía digital. Eh, Comienza como casi todos los medios de comunicación tratando de captar la realidad. De hecho, las Correcto. fotografías antiguas que conservamos son pues fijas, de gente que se tiene que quedar estática un momento, el sonrían, también por eso viene de ahí, porque tardaba un poquito de tiempo en tomar la fotografía, ahorita todo es muy, muy automático, y ahorita me hizo recordar Luis Felipe. Eh, bueno, no sé qué tanto sepan nuestros radioescuchas, yo soy un poquito contrario a la tecnología, y entonces me había estado negando a cambiar de teléfono. Pues ya mi papá me cedió un iPhone 11, no se crean que es la maravilla, pero descubrí que hay unas nuevas fotografías que captan como un pequeño segundo Ujú. y entonces hay un pequeño movimiento y me encantó porque es un momento que no se va a volver a repetir, como nos decía Luis Felipe, pero es un momento que también tiene un pequeño y ligero movimiento. Me pareció sensacional. Yo sé que estoy muy atrasado con esto, pero me pareció fenomenal esta pequeña experiencia. A mí lo que me parece también increíble y algo que rescato de lo que nos dijo Luis Felipe es una aspiración de cualquier persona que se dedica a la literatura es atrapar el tiempo como si fuera una mariposa y sostenerlo ahí y no te muevas y elongarlo lo más posible. Y creo que con una fotografía se logra. O sea, si le pones ese alfiler al segundo en el que sucedió algo y se puede transmitir muchísimo, sobre todo cosas que nunca vamos a poder ver o que no habríamos podido acceder a este tipo de historias si no las hubiéramos visto en esa fotografía. Pienso, no sé si se acuerdan ustedes de una foto que a mí, ay, me carcomió las entrañas, de un chiquito, del cadáver de un bebecito en Lampedusa que llegó, o sea, lo aventó el mar y el chiquito está así como en posición fetal. No le vemos la cara, pero sabemos que ya no hay vida en Claro. ese cuerpo, Sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, todas las historias, todo lo que se generó también de conciencia en el mundo a partir de esta imagen. Sí, claro. Claro, el poder de la imagen, yo creo que en una cultura como la nuestra, en una época como la nuestra, ha tomado muchísima relevancia, ¿no? Hoy día, lo decía ahorita Juan Carlos, ¿no? Traemos la posibilidad del ejercicio fotográfico en el bolsillo. Mucha gente lo hace y mucha gente está produciendo imágenes, mucha gente está captando esos momentos con esta característica que sí es muy diferente hacia, no vamos a decir mucho, hace unos 20 años, que es la inmediatez. Yo de pronto tomo una imagen, puedo ver de inmediato, pero nosotros los que aprendimos en fotografía, en película, blanco y negro, teníamos que pensar qué queríamos plasmar antes de hacerlo, porque no teníamos tiros infinitos, ¿no? Claro. Y la capacidad de postproducción también era La limitada, cara, ¿no? o era Además. muy especializada y cara. Entonces, nosotros teníamos que pensar ese momento, ese Sí. discurso, ese instante decisivo, dónde estaba, dónde podíamos encontrarlo y qué queríamos decir a través de la fotografía, cosa que no era un tema menor y sigue sin ser un tema menor, ¿no? Esta construcción del discurso visual es algo que hoy día nos invade y nos invade en terrenos de la literatura, del entretenimiento, de la publicidad. O sea, está plasmado por ahí, pero no olvidemos que es eso, discurso. Es Exacto. discurso, porque al final del día la tecnología también nos obliga a una elección, ¿no? Yo tengo una cámara y tengo que elegir sobre mi realidad qué quiero registrar y elegir renunciar. Y eso que vemos al final como fotografía es lo que el autor elige de todo su entorno para decirnos algo. Dentro de los Poeta. ejemplos también está el de la política. Acabamos de tener campañas aquí en la universidad y el discurso narrativo que se da a partir de las fotografías en la misma campaña política es muy interesante. Y quizá mencionarlo, hay una relación fundamental entre fotografía y cine. Y a nosotros nos gusta también relacionar literatura con cinematografía. Cuando surgió la Super 8, la ¿Correcto? Super 8 fue una cámara que permitía a cualquier persona, ahora claro, que pudiera tener una cámara, grabar. Entonces había que, teníamos esta posibilidad. Ahora, efectivamente, en un teléfono celular podemos hacer una película Maravilla. prácticamente completa. En el momento en que ya se logre el procesamiento de información con la velocidad suficiente, el filme como tal va a desaparecer para dar paso a la película en video. Pero bueno, vamos a bajarle los cuadros por segundo en este momento para ir a la siguiente sección.
lo desconocido. Hemos hablado de la fotografía y la verdad es que hoy la fotografía es algo que forma parte de nuestra cotidianidad. Pero, ¿cuál ha sido la historia de la fotografía? ¿Cuál fue el antecedente de la cámara fotográfica? Y fíjense que nos vamos a ir muy al pasado. Nos vamos a ir a la antigua Grecia, desde los tiempos de Aristóteles, ya que desde aquellos tiempos se conocía el principio de la cámara oscura, que consiste en un objeto herméticamente cerrado, pero que en una de sus paredes tiene un orificio donde se hace pasar un haz de luz para obtener una proyección plana de una imagen externa en la superficie interior del objeto. Esto fue estudiado hasta que lo retomó Leonardo da Vinci a principios del siglo XV. Cesare Casarino, uno de los alumnos de da Vinci, publicó el primer estudio en la relación a la proyección ocular del ser humano en nuestro entorno, en el que llegó a la conclusión de que no solo son los ojos los que proyectan lo que miramos, sino la luz a través de ellos. Entonces, ¿cuál es la historia de la primera fotografía? Fue Nicéfore Niepce el fijar la primera imagen en 1826. Era un científico francés, el cual logró el resultado al prolongar la exposición de la luz de las placas de peltre cubiertas en betún dentro de una cámara oscura. Esta fotografía se tituló como Vista desde una ventana en Legrand, cuya exposición a la luz tomó 8 horas para fijar tal imagen. Un año después de haber fijado esta imagen, Niepce conoció a Louis Daguerre, a quien le cedió los detalles en relación a las técnicas que empleó para fijar su imagen, firmando un acuerdo antes de la muerte de este último en 1833. Gracias a ello y estudios posteriores, Daguerre anexó a todo este conocimiento una placa de plata pulida, siendo sobre esta donde se producían las impresiones, y gracias a esto el tiempo de exposición quedó reducido considerablemente. De esta manera, ya se pueden ustedes imaginar, nació el daguerrotipo. ¿Cuál fue la innovación que cambió la historia de la fotografía? Pues el colodión. El colodión húmedo, que fue el proceso de fijación de imagen que sustituiría a mediados del siglo XIX al daguerrotipo, especialmente por reducir el tiempo de exposición a solo unos segundos. Además, era mucho más económico. El procedimiento se basaba en la colocación de un barniz de nombre calodión sobre una placa de vidrio pulida, y antes de colocar este barniz, el mismo era sensibilizado previamente por nitrato de plata. Todo esto se exponía al mismo procedimiento que la cámara oscura. Una vez que era capturada la imagen, la misma se revelaba en sulfato de hierro amoniacal. ¿Cuáles fueron las invenciones póstumas del nitrato de plata? Fue Richard Leach Maddox el responsable de la invención del gelatino bromuro en 1871, aunque la perfeccionaría muchos años después Charles Bennett en 1878, que si bien fue un éxito para su momento, esta nueva técnica sería un mayor salto hacia adelante. Se emplearían láminas de vidrio, aunque trabajadas con una solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina, que era sensibilizada con nitrato de plata. En este sentido, serían 2 placas secas las que ayudarían a mejorar enormemente el proceso de fijación de imagen, considerando que el tiempo de exposición sería tan solo de 4 segundos, cosa que se acercó muchísimo a que luego se conocería como fotografía instantánea. ¿Cómo fue que llegó la fotografía color y la fotografía digital? El primer intento comercial de la historia de la fotografía color serían los autochrome, placas de vidrio fotosensibles al color que fueron la única opción para la obtención de imágenes de este tipo hasta el año de 1935, año en el que George Eastman condujera al mercado sus carretes de película de color, el Kodachrome. Las Kodachrome permanecieron en el mercado como la marca más utilizada por profesionales, debido a que reproducía con una gran calidad los colores de la realidad. Sin embargo, en el año de 2009,
Kodak dejó de producirlas. Esta fue una fecha terrible para la fotografía análoga, pues el uso de la fotografía digital disminuyó de manera superlativa la demanda de este material fotográfico. La historia de la fotografía digital nos remonta al siglo XX, en su segunda mitad. George Eastman, en el año de 1975, encargó a Steve Sasson la creación de un dispositivo que capturase imágenes electrónicamente, empleado en el principio y recargado en el principio teórico desarrollado por el famoso científico nada más y nada menos que Albert Einstein. Según la teoría de Einstein y de la que se benefició la fotografía digital, es que los fotones al impactar contra un metal en cierta cantidad de energía hacen que se dispersen estos electrones de la materia. En una cámara digital, los sensores fotosensibles con los que cuenta cada dispositivo se encargan de recolectar estos electrones desprendidos para convertirlos en señales eléctricas y reproducir una imagen que se almacena en la memoria. La empresa de Kodak sería la primera en fabricar una cámara digital. ¿Quién diría? Porque esta cámara digital se convertiría después en aquello que le puso nombre a la lápida de Kodak. Kodak ya no produce cámaras. Las cámaras Polaroid, las cámaras instantáneas que ellos tenían, las cámaras manuales que ellos tenían, ya no se producen. Hoy ya no, casi nadie tiene una cámara para tomar fotografías. Hoy el aparato que utilizamos para tomar fotografías es un teléfono móvil. Pues esta es la historia de la fotografía y cómo hemos ido evolucionando. Ahora las fotografías más bien son impresiones digitales. Ya pocas veces imprimimos una imagen. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y me gustaría comenzar por contar una pequeña historia que tiene que ver con la historia de la fotografía. Y es que hubo una apuesta en la que se quería saber si los caballos al correr se suspendían completamente en el aire o no. Entonces, mi querida Ceci, para ver si esto era posible, pusieron una serie de cámaras fotográficas que iba el caballo activando mientras corría para que, capturando estas imágenes, se pudiera ver si en alguna se veía al caballo estar completamente suspendido. Esta fue la idea que propició un objeto que tengo aquí en la mano y que voy a tratar ahí a los que nos pueden ver en pantalla, la sensación de movimiento, porque el cine no es movimiento, es apariencia de movimiento. Pero esto se descubrió y estoy seguro que todos recordarán en sus clases cuando hacíamos monitos en el cuaderno y luego pasábamos las hojas para darle animación a ese monito. Así funciona exactamente la fotografía. Y la conclusión de la historia, que es una historia bonita, es que efectivamente el caballo se suspende al correr completamente en el aire. O sea que tú con tus filosofías, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, todo es apariencia. Nada es lo que en realidad es, sino todo es una idea de lo que en realidad es. Vamos a darle más lecciones a Ceci, no solo de fotografía, también vamos a hablar de También de filosofía. Fíjate que escuchándote hablar y escuchando lo que decía Luis Felipe, me hizo recordar cómo ahora es tan fácil. Tomamos fotos de lo que estamos comiendo, casi casi de cómo nos levantamos. No nos sale la cara, pero sale el teléfono y para tomarnos una foto en el espejo, etcétera. Y yo recuerdo las fotos, por ejemplo, de mi mamá y de mi abuelita de mi mamá cuando era niña, bueno, eran todo un evento. Había que irse a arreglar al salón de belleza, había que vestirse, había que hacer cita con el fotógrafo. El fotógrafo te ponía de determinada manera, te tomaba una foto y te salía en el $1,000,000, ¿no? O sea, era todo un gran evento. Pero también, o sea, todo este evento, todo lo que dejaba ese momento para que te vieras súper bonita y a veces las fotos salían muy posadas, en fin, ¿no? Todas estas historias y luego los fotógrafos de muertos. Yo hice un cuento de los fotógrafos de muertos y
hace poco en el mercado de la Lagunilla me paró un señor y me dijo, ¿no quiere comprarme estas fotos? Y las fotos de féretros en donde hubo alguien que tuvo, yo no sé por qué se hacía eso, el morbo, la No, curiosidad, el era para recuerdo, no recordar, simple y sé. sencillamente para recordar sobre todo a los niños, porque los niños solían morir a muy temprana edad. Ay, sí, qué fuerte, Me ¿no? hiciste recordar a un fotógrafo mexicano de nota roja, Mentínides. ¿Mentines? Mentínides, Enrique Mentínides, me parece que es Enrique, ahorita no recuerdo el nombre, pero él se llama Mentínides. En la televisión española hizo un documental sobre él, está en YouTube, que se llama El hombre que vio demasiado. Y él hace precisamente fotografía en nota roja. Él dice, yo empecé desde niño a Ujú. hacer fotografía, me metía de repente a las comisarías, ¿no? Me dejaban retratar. De repente tiene una foto de una persona con una cabeza, ¿no? Jo. Una persona. Tiene fotos donde él dice, yo llegaba a la escena y tenía que pensar cómo retratar a esa gente que ya estaba muerta, ¿no? Pero dándole pues el respeto que se merece, Dignidad, ¿no? claro. Y hay fotos muy fuertes. Hay una foto de una chica que está prensada en un choque, ¿no? Y iba a una entrevista de trabajo que además se ve que está perfectamente ataviada, ¿no? Y trae sus joyas. Y él hace la fotografía, es impactante. Hay una muy impactante en la cual una niña en un mercado mete la mano en el molino este de la carne, ¿no? Y entonces, pues toda la gente se desvive por desmontar el molino, pero lo impresionante de esas fotos, de muchas de ellas, es que la gente parece posar para la foto. Está la niña, así la llevan cargando junto con la parte esta del molino, ¿no? Y alrededor hay tres, cuatro personas, pero están paradas viendo a la cámara, Jolín, qué posando cosa. al menos eso parece, ¿no? Y tiene, bueno, una serie de fotografías ahí impresionantes. Yo les recomiendo este documental. Está algunas fotografías, son de gente que está colgada, son crudas las fotografías, y él platica su experiencia, ¿no? De cómo se inicia. Dice él, yo no me considero un reportero, me considero un fotógrafo que va y registro la realidad, y ese ha sido mi camino. Empecé sí a trabajar para los periódicos y tal, pero tiene una serie de álbums, y muchas fotografías de este tipo, ahorita que lo mencionas, ¿no? Que es Ujú. una fotografía muy peculiar, ¿no? Y que evidentemente pues pocos a lo mejor tienen estómago Para, para poder claro. hacerla, ¿no? Uf. Y para poder contar, Hubo sí. una exposición precisamente de fotografías suyas, únicamente de accidentes automovilísticos. No recuerdo ahorita en qué museo fue, esto fue un poquito antes de la pandemia. Valdría la pena entonces ahorita mencionar y siempre recomendar, aquí en México, en el Franz Mayer, siempre es en el Franz Mayer y siempre es finales de agosto, principios de septiembre, si mi memoria no me falla, el WordPress Photo, Ujú. que son las fotografías más impactantes del año. Es muy recomendable ir a verlas. Es esto que nos contaba desde el inicio del programa Luis Felipe, contar historias, dar un discurso, tejer una narrativa a partir única y exclusivamente de las imágenes. Tenemos esta expresión muy común de que una imagen dice más que 1000 palabras y bueno, ya ahorita nos seguimos metiendo también a la literatura, por supuesto, pero es que en efecto una imagen puede mover muchísimas emociones. No, bueno, y además, ¿cuántos escritores han sido fotógrafos también? ¿Y cuántas historias empezaron primero con una imagen? ¿Y de quién voy a hablar? Pues de mi amadísimo Juan Rulfo. Rulfo, sobre todo en El Llano en Llamas, creo que también en Pedro Páramo, pero en El Llano en Llamas, muchos de los cuadros que él describe, y, sobre todo de la vida rural, de estos ahorcados, de estas vírgenes, de este mundo árido y tal, primero las vio y las retrató y luego las convirtió en un cuento. Y luego este ambiente tosco que también tiene cierta belleza muy característica del México y de las voces de aquellos años, en donde cuando nosotros comparamos las fotos de Rulfo con sus textos, dices, ah, no, pues ya entendí. Claro, yo creo que hay una correlación directa, ¿no? Esta capacidad de utilizar la imagen, ¿no? Como un referente visual de archivo que te permite a lo mejor unilaciones dentro de un proceso creativo. O Ujú. sea, esto a lo mejor está muy reflejado no solo, bueno, estamos hablando propiamente de literatura en el caso de Juan Rulfo, pero es mucho de lo que sucede en la creación de obras artísticas, ¿no? Existen momentos, existen lugares que inspiran, que se quedan captados en una fotografía que resulta el pretexto
de un producto artístico más, de una producción artística y creativa más, que en este caso, pues es una obra literaria, pero lo mismo podría ser a lo mejor una pintura, Ujú. ¿no? Este, creo que estas relaciones, que además se retroalimentan, ¿no? Suceden muy a menudo. Los fotógrafos no sé, por inspiración, por necesidad, se me ocurre pensar en Henry Cartier-Bresson, ¿no? Un fotógrafo consagrado que termina también escribiendo algunas obras muy enfocadas, obviamente, a la fotografía, pero que desde la descripción de lo que ahí tiene, es que puede él decir que es un instante decisivo, por ejemplo, el Claro. instante decisivo para Henry Cartier-Bresson, y que además de formativo, que nos puede hablar a lo mejor en términos de técnica, luz, el blanco y negro, la perspectiva, es más bien la experiencia visual de la elección del momento, ¿no? Para poder hacer una fotografía. Y eso es muy importante hoy día, lo platicábamos hace un momento, ¿no? En un mundo de inmediatez y de producción tan acelerada, ¿no? Sí. Pensar y repensar el momento, sentirlo y captarlo, pues es una parte importante. Entonces, creo que literatura no sé si muy obvio, pero podría ser evidente el hecho de la retroalimentación que hay entre la fotografía y la literatura. Siempre pienso que la fotografía como pretexto, ¿no? De esta generación, ¿no? De esta creatividad. Eh, Tomando la idea de Juan Rulfo y de sus fotografías, TV UNAM sacó un documental recientemente con el centenario del nacimiento, me parece, de Ujú. Juan Rulfo. Valdría la pena buscarlo porque es esta conexión muy narrativa entre lo que él describe, pero también lo que él observa. Y así se teje el documental, es Ah, fascinante. qué padre. Bien, voy a empezar con recomendaciones. Ya saben que filosofía se pega con todo. Entonces, de Roland Barthes tenemos este librito. Yo sé que esto se ve al revés en la pantalla. Se llama La cámara lúcida. Y es que la historia también está en los ojos que miran y se construye una narrativa. Y en el mundo ahora hipermoderno en el que nos encontramos, la narrativa cada vez más la va tejiendo, como diría Humberto Eco, en su ópera prima, en la obra abierta, quien lo ve. Quien ve la imagen, un poco como quien construye, cada vez que leemos un libro, es uno el que se está imaginando las cosas. Por eso las películas no pueden superar a los libros, aunque es fascinante que se hagan esos intentos. Sin duda. Y fíjate que la fotografía como memoria y la fotografía como memoria, como acervo de memoria humana, porque cuando tú, por ejemplo, pasas tus ojos por un álbum de fotos impresas, tienes una sensación muy diferente. Y sobre todo pienso en los viejitos cuando ven sus fotos y entonces tienen esa capacidad de recordar y entonces te empiezan a contar sus historias y esas historias pueden servir después como foco de inspiración. Y pensaba, por ejemplo, en Tolstoy también cuando escribe Ana Karenina y cuando nos retrata, porque eso es lo que él hace, la moda. Lo Ujú. reflexionaba cuando tú hablabas de los fotógrafos de moda, ¿no? Entonces te cuenta, porque además es un escritor realista, con todo detalle cómo eran los encajes, dónde iban los encajes, dónde iba el terciopelo, de qué color era el terciopelo, de qué tono era el terciopelo, ta, ta, ta. Y claro que una imagen te lo hace más en instantes. Claro que la palabra la pasas rapidito, ¿no? O sea, el ojo pasa muy rápido por la palabra. ¿Cuánto tiempo se detiene? ¿Cuántos instantes te detienes a contemplar, pues, una Y, fotografía? y hablando de atrapar momentos, ¿por qué no nos cuentas, Luis Felipe, este proyecto que Ay, traes ahorita con tus sí. alumnos? Claro que sí. Fíjese que tuvimos una iniciativa aquí dentro de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, para hacer un piloto, llevarnos alumnos al centro de la Ciudad de México. Lo abrimos a la facultad, o sea, no tenían que ser de alguna característica o alguna materia, ¿no? Eh, para enseñarles un poco a retratar la realidad Qué padre. social, la arquitectura del centro de la Ciudad de México, el uso, el manejo de la luz, cómo te acercas a lo mejor a una persona a pedirle permiso para generar una imagen, cómo captas las realidades de lo que está sucediendo sin intervenir, ¿no? O con Ujú. la intervención de tu lente y con el sesgo que tú tienes de la interpretación de la realidad, de decir, esto me resulta importante y por eso lo elijo para
para quedármelo en una imagen. Y bueno, fue un todo un éxito. Ya me Caminamos imagino. del Monumento a la Revolución, Plaza de la República, nos fuimos caminando por Avenida Juárez, la Alameda, Hemiciclo Wow. Juárez, Bellas Artes, llegamos al Museo Nacional de Arte, tuvimos Qué padre. acceso, es gratuito y te cobran 5 pesos si Por quieres la cámara. tomar fotos con lo que quieras, Ajá. celular, lo que sea, no importa, te cobran 5 pesos Wow. y genial. Entonces, este proyecto consolidó, tenemos una cuenta en Instagram, se llama Photo Hunters, Qué padre. UAM MX, que es prácticamente Universidad de Anáhuac, México. Y pues ahí los alumnos subieron su obra fotográfica, Ándale. ¿no? Como colaboradores, no es que lo hayamos subido nosotros, muchos de ellos se inspiraron para abrir sus cuentas de fotógrafos, ¿no? Qué Y desde padre. ahí empezar a colaborar. Y bueno, ha sido un éxito. Vamos a abrir uno más en el verano. Les haremos saber la fecha para que ahí nos ayuden con la promoción. Y durante el semestre también, ¿no? Con otras ideas. Ahorita nada más, pues como piloto decidimos el centro de la Ciudad de México, pero estamos pensando ir a algunos pueblos mágicos o este tema que les comentaba que una colega mía, una fotógrafa me dijo, bueno, hagamos el de Amanecer en Xochimilco, Wow. ¿no? Y me dijo, ese te lo recomiendo, está increíble, ¿Cómo no? yo te ayudo, y vamos a hacer estas alianzas con algunas empresas para poder eventualmente incluso tener o que nos regalen las impresiones en gran formato Claro. para pues eventualmente poder tener aquí también la obra de nuestros alumnos, ¿no? Qué maravilla. Quiero hacer alusión a una colección de libros que publicó Océano, que tienen que ver con la relación entre cine y, bueno, los diferentes aspectos del cine. Este que concreto traigo es el directores de fotografía. Y es que es fascinante, o sea, dedicarte a la fotografía, sí, para una película, pero todo comienza con, como mencionaba muy al principio del programa nuestro invitado, en concebir qué es lo que quiero lograr. Y es bien interesante observar, yo sé que los Óscares son muy comerciales, pero siempre nos dan una gran referencia de qué ver y cómo observar. Revisen quiénes son los grandes fotógrafos. El mexicano Chivo Lubeski es sensacional, más por el manejo de cámaras, pero hay otros que destacan impresionante por el manejo de luces, el retorno al blanco y negro. Estoy pensando en la Mm. película del artista que fue como de 2013, que ganó también mejor película. Este jugar con la imagen y contar una narrativa a través de los ojos de los directores de fotografía, una buena recomendación. Y claro, recordar también que mándennos fotografías en blanco y negro. Estamos publicando fotógrafos en blanco y negro en la revista. Tenemos una sección especializada que es la sección de imaginario, porque las fotografías también nos cuentan historias y también nos llevan a imaginar y necesitamos mejores pretextos para imaginar mejores escenarios, mejores futuros. Claro que sí, yo creo que hay que recordar que el tema, qué bueno que sacan a colación esta parte de la fotografía en el cine, recordar que la fotografía es el uso de la luz, es el manejo de la luz. La cámara es la herramienta que nos ayuda a quedarnos con los momentos, Qué ¿no? bonito. Pero si aprendemos a utilizar la luz, a entender la lógica de la luz, la naturaleza de la luz, las características y cualidades de la luz, seguro podremos hacer mejores contenidos que pues, nos permitan generar discursos prácticamente de todo tipo, ¿no? Qué padre. Bien, bueno, ya mencionó en algún momento Ceci que había fotógrafos que se dedicaban a escribir y había pues escritores que se dedicaron a tomar fotos. Muy específicamente, creo que vale la pena hablar del escritor francés Émile Zola como uno de estos Uf. dobletes, fotografía y literatura. Bueno, a nosotros nos gusta andar persiguiendo al conejo blanco Claro. porque Lewis Carroll también era un aficionado a la fotografía y bueno, ya lo había mencionado Ceci, por supuesto, Juan Rulfo, que yo sigo esperando que se haga así una superproducción de El Llano en Llamas o de Pedro Páramo, ¿por qué no? Ay, sí, porque las que ha Las que ha habido, habido no han sido tan afortunadas y merecen una y buena no le fotografía. gustaron, ¿eh? Pues no, no, bueno, eso es muy difícil, insisto, por eso la imaginación es más poderosa, finalmente, porque además la imaginación puede modificarse, mientras que la imagen capturada ya no se puede modificar, es como es y punto. Y fíjate que cuando nos platicaba Luis Felipe de este proyecto de ir al centro histórico, es que todo lo que uno puede encontrar en el centro histórico,
todo, o sea, desde lugares súper bonitos, elegantes, majestuosos, hasta la miseria humana, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que una vez vi a una señora grande, una pepenadora, en el callejón de Regina y le tomé una fotografía y mi hija se puso furiosa. Me dijo, mamá, hay que tener, o sea, la ética del fotógrafo es algo muy importante y a mí me gustaría que tú nos platicaras un poquito de eso. Sí, fíjate que yo creo que es una parte importante. Si se meten al proyecto van a ver que los muchachos retrataron prácticamente todo. No les dijimos qué ni cómo, simplemente les dijimos, a ver, hay que tener este ejercicio de composición, ¿no? De lo que sucede de elección, pero muchos de ellos se dejaron ir con unas fotografías impresionantes, ¿no? Por ejemplo, de la gente que nos ayuda limpiando la calle, ¿no? Qué padre. Pero impresionantes, bellísimas realmente. Gente que estaba trabajando en las esquinas, ¿no? Tomaban su distancia, algunos de ellos se acercaron a preguntar si pueden tomar las imágenes, sí, Qué dijeron bonito. que sí, pero esto de lo que me hablas de la ética del fotógrafo, sí debe haber una reflexión previa de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero mostrar, ¿no? Porque no es únicamente cómo registro. Si a lo mejor yo registro y me quedo la foto. La realidad es que hoy día tenemos la posibilidad y prácticamente hacemos el registro para divulgarlo, para Ujú, para compartirlo, como decimos ahora, ¿no? Y eso tiene una implicación sobre qué estoy haciendo y qué estoy representando, porque recordemos que tú estabas en ese momento ahí, tú sabías qué estaba pasando, tú sabías, en ese momento tenías un contexto claro. que la gente no tiene a veces cuando ve la imagen. Entonces, creo que parte de la ética que te mencionaba tu hija es poder darse contexto a lo mejor a través de este famoso pie de página o el famoso caption que le llaman ahora, decir, pasaba por aquí y esta es mi reflexión sobre la imagen que les comparto, ¿no? Ujú, Dejar una reflexión que nos permita compartir una visión ética que respete la dignidad del ser humano, ujú. porque es un ser humano al final del día que está en una condición de calle, ¿no? Y que desafortunadamente para muchos genera indiferencia. Ay, sí, qué ¿No? tristeza, Es sí. como si fuera una banca olvidada o algún mueble mostrenco, Un ¿no? morbo, Ahí, claro. y no lo es. Es un ser humano en una condición de calle con carencias, ¿no? Y con dificultades, y ves a la mayoría que pasa como si no sucediera nada. Entonces, creo que ante una imagen de esa, tienes la posibilidad de generar conciencia, Ay, sí, ¿no? sí, totalmente. En comunicación le llamamos lo que aparece en el campo y lo que aparece en el contracampo. Es Correcto. todo lo que no podemos ver que la fotografía no muestra. Desgraciadamente en el contracampo tenemos tiempo y el tiempo se ha terminado. Yo solo quisiera terminar recomendando la película The Final Cut con el ya difunto Robin Williams, Retrato de una obsesión, donde se juega con la memoria como imagen fotográfica. Es una película que vale mucho la pena. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Quiero agradecer a Emma Volpinic y a Alberto Villanueva que nos ayudaron en la redacción de este guión. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Nuestro invitado, Luis Felipe. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ceci. Síganos ahí en Instagram, en PhotoHunters, MX. Y si me quieren seguir, es quantum.pixel en Instagram. Muchas gracias. Bien, yo para despedir en esta ocasión a toda la producción, vamos a hacer un volteo de cámara aprovechando este asunto de la imagen para que Despídanse, puedan chicos. despedirse del público y ustedes conocer a producción. Eso, miren qué guapos. Agradecemos a todos la posibilidad de este programa. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes decirle que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Yo recuerdo más de lo que he leído que lo que me ha pasado, pero aclaro que es una de las cosas más importantes que pueden pasarle a un ser humano. Es haber leído tal o cual página que lo ha conmovido, una experiencia no menos intensa que otras. Relatos, Jorge Luis Borges.